Saludos colegas, espero que estén muy bien. Llegamos a la lección 8, el cierre de nuestro curso de actualización. Y para esta última sesión quisiéramos reflexionar sobre un tema muy importante. Hemos visto a lo largo del curso diferentes enfoques teóricos, diferentes aportes que nutren nuestro conocimiento sobre todo lo que podemos considerar lo vocacional. Pero pasar de la teoría a la práctica es muy importante porque al final todo esto tiene un único objetivo y es realizar procesos de asesoramiento vocacional con cual sea la población con la que ustedes vayan a realizar sus procesos. Y he querido invitar entonces para analizar este tema de pasar de la teoría a la práctica a una persona que se ha destacado justamente por eso y que es un gran amigo. Llevamos nuestro proceso de formación en la universidad juntos. Ustedes probablemente lo conozcan, don Mauricio Navarro Bulgarelli, quien ha sido docente de la Universidad de Costa Rica, docente de la Universidad Católica, ha dado cursos también de formación en orientación vocacional. Actualmente es becario de la Universidad de Costa Rica en el doctorado interdisciplinario de Mind, Gender and Language en la Universidad de Federico II en Italia. Se encuentra por allá en Nápoles, Italia, ¿verdad? Eh, y bueno, básicamente también ha tenido 15 años como orientador, de experiencia como orientador, tanto en el San Francis, el Rosario y en la Oficina de Orientación de la Universidad de Costa Rica. Y mucha de su experiencia es justamente en el área vocacional. De hecho, Mauricio había hecho una pequeña publicación en donde había compilado una serie de técnicas eh, que ha utilizado en los procesos de orientación vocacional a lo largo del tiempo. Y en esta ocasión, en esta lección, estamos compartiendo en una de las secciones de la lección una página, un blog que tiene Mauricio que se llama Vida y Trascendencia, en donde uno de los aportes son 30 técnicas de orientación vocacional para trabajar eh, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, vamos a conversar un poquito de eso. ¿Cómo está, Mau? Jorge, ¿cómo va todo? Un abrazo, un saludo a todos los colegas y las colegas que nos ven. Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal todo por allá en Italia? Bien, bien, ya pues estamos en otra fase, ¿no? De este año, que ha sido un año totalmente diferente, ¿verdad? Pero para todo el mundo. Y bueno, también un poco cambiando de estación, ya pasó un poco el calor porque el verano aquí en Nápoles es realmente muy intenso, pero ya estamos un poco empezando el otoño, así es que ha refrescado bastante, por dicha. Estamos Bueno, bien. me faltó mencionar en el currículum que Mauricio se nos está estrenando como padre y le Así tocó es. vivir el nacimiento de su hijo, de su primer hijo, en el pico de la pandemia en Italia, ¿verdad? Eso también fue toda una experiencia, ¿verdad? Sí, así es, sin duda el trabajo más importante, sin duda la parte más importante ahora de mi vida, ¿no? Esta nueva paternidad y vida, pues justamente en medio de la pandemia, ¿no? Pero bueno, es bonito porque es como una esperanza que nace, ¿no? Toda vida es una esperanza pues así ha sido interpretado por muchos por acá, empezando por nosotros. Es que estamos contentos, no ha sido fácil, pero estamos contentos. Maravilloso. Es una gran experiencia, de verdad. Más bueno, para entrar en materia, eh, y lo que decía, queremos analizar el tema de pasar de la teoría a la práctica. De hecho, Sí, parte de su tesis doctoral, no en su totalidad, pero parte de su tesis doctoral tiene que ver con la atención desde el punto de vista del asesoramiento vocacional con población migrante y otras así aristas, es. ¿verdad? Porque no trata solo de eso. Y de hecho, usted ha tenido que hacer para el tema de la tesis una investigación importante también en los últimos o las más recientes publicaciones que se asocian al tema de la orientación vocacional. Pero, como decía, siempre lo he conocido como una persona que logra pasar de la teoría a la práctica y eso es de lo que quisiera que conversemos basado en su experiencia. Sí, gracias, Jorge. Gracias por esa introducción tan amplia, ¿verdad? Y bueno, decir que definitivamente
para poder pasar de la teoría a la práctica, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como profesionales en orientación es justamente confiar en nuestro criterio profesional, ¿verdad? ¿Y qué es un criterio profesional? Bueno, podríamos decir que un criterio profesional tiene como mínimo dos componentes, ¿no? Definitivamente el componente teórico, pero es que también hay un componente de experiencia que no se puede pasar por alto. Yo creo que tiene que haber un puente entre la teoría y la práctica y siempre lo he intentado hacer de esa forma en mi vida profesional. Justamente esta publicación en mi blog, pues es un poco para celebrar los 15 años de ejercicio profesional y celebrando, compartiendo, ¿no? Con la comunidad, con las personas interesadas, pues estas técnicas que he ido pues recopilando a través de los años, ¿no? Y que me han funcionado. Y lo que quiero es compartir, por así decirlo, una experiencia que para mí ha sido exitosa, ¿no? Sabiendo de que muchas técnicas posiblemente ya las conozcan los colegas y las colegas y otras incluso pueden ser hasta mejores, pero bueno, eso es algo que he querido hacer justamente para decir que no es que una va por un lado y la otra por el otro, me refiero a la teoría y la práctica, sino que definitivamente tiene que ser un puente. Entonces, ¿qué es un criterio profesional? Es decir, bueno, yo en este curso de actualización profesional he podido profundizar en tal vez las teorías que ya conocía, tal vez en nuevas que tal vez no conocía tanto, tal vez he refrescado otras que quizás había olvidado y he logrado hacer una integración teórica. Pero ahora entonces puedo ir a la práctica, que ya tengo un bagaje, una experiencia, y puedo entonces hacer mejor la práctica, comprender mejor. Jorge, te quiero decir algo, ¿verdad? Y ahora, pues sí, que me ha tocado leer bastante en esta nueva etapa, ¿verdad? De la vida. Me encontré con un pasaje muy curioso de Mark Savikas, ¿verdad? Ujú. Posiblemente el teórico vocacional en este momento más citado, más comentado a nivel mundial. Estamos hablando que yo he encontrado citas sobre este autor, no solamente en contexto, digamos, occidental, sino que también incluso oriental, ¿verdad? En Japón, en China, bueno, Australia, ¿verdad? En toda Europa, Estados Bueno, Unidos, ha leído Argentina, en fin, todo el muchísimo. mundo. Sí. De Mark Saikas te quiero decir, muy comentado, y lo que te quiero decir es que un autor como él, con su teoría, que quizás es la más utilizada en este momento a nivel mundial, podemos decir el boom vocacional en este momento, sin duda es la construcción de carrera y el diseño de vida, el Life Projects, ¿verdad? Como le llama él, Life Design, perdón, Life Design. Eh, y bueno, el pasaje que te quiero comentar es el siguiente. Mark dice, yo con esos escritos no quiero que suene como que es una teoría, sino que yo lo que quiero que suene es que es un discurso para dar herramientas para comprender mejor lo que pasa en la realidad del orientador y la orientadora. Porque para él, la teoría no es la que lleva a la práctica, sino al revés. La Ujú. práctica es la que debe de hacer teoría. Es decir, él quiere darnos un discurso para poder comprender mejor lo que cada uno de nosotros hace en el día a día, sea en la escuela, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en el centro penitenciario, sea en la empresa privada, donde sea que nos desarrollemos profesionalmente. Entonces, ¿cómo pasar de la teoría a la práctica? Creo que confiando en lo que hacemos, ¿verdad? Y Claro. dándole entonces una comprensión desde la teoría. Eh, digamos, esa es la primera idea que te podría decir para iniciar esta conversación, ¿no? No, me parece que es sumamente enriquecedor, ¿verdad? Y de hecho, en esta lección también tenemos la participación justamente de don Alberto Puertas, que es representante, Sí, discípulo de Mark Savikas y de todo lo que es este enfoque de la construcción de la carrera o el diseño, ¿verdad? De vida. Y también tenemos a don Sergio Rascobán, que justamente nos daba un consejo muy similar en uno de sus intervenciones, que él nos invita a reflexionar sobre lo que hacemos, a reflexionar sobre la práctica. Y para eso exacto. que nos servimos de la teoría, como usted menciona, ¿no? Sí, nos servimos de la teoría, pero también hacemos teoría. Yo creo que tenemos que dar ese salto, ¿verdad? Y poder decir, bueno, en lo que hacemos podemos hacer teoría. Otra cosa que me he encontrado por acá es que en Costa Rica hacemos cosas muy interesantes, ¿verdad? Pero no tenemos la costumbre, y esto lo hemos dicho mil veces, y lo hemos escuchado mil veces, ¿verdad? De sistematizar nuestra práctica, de escribir, de hacer artículos científicos y quizás en otras latitudes sea una costumbre y quizás uno pueda encontrar teoría, ¿verdad? Si se quiere, entre comillas, ¿verdad? O acercamientos teóricos, llamémoslo así, que uno podría decir en Costa Rica hacemos cosas
quizás hasta de mejor calidad, ¿por qué no decirlo? Pero no tenemos esa práctica de decir, bueno, puedo hacer teoría a partir de la práctica, pero es Claro, que es a partir de la práctica que sale la teoría, ¿verdad? Yo creo que esta reflexión es importante. Y un poco lo que yo propongo en el blog, ¿verdad? Que espero que invito a todos y a todas que puedan pues accesar a él y poder leerlo, para eso fue hecho, para compartirlo, ¿no? Es a no caer en el activismo, que ese podría ser el otro extremo, ¿no? O sea, un extremo podría ser pensar, bueno, no puedo hacer nada si no me sé todas las teorías de memoria, ¿verdad? Y si ujú, no llego a repetir exactamente lo que dice la teoría en la práctica, pues entonces mejor no lo hago. Eso sería un extremo el cual yo pues no comulgo con esa visión. Pero otro extremo sería caer en el activismo, ¿no? Y decir, bueno, esta técnica es bonita, la hago y ya está, ¿verdad? Porque me gusta, ¿verdad? Simplemente, o me inventé algo, me lo saqué de la manga, no planifiqué nada, ¿verdad? Y soy muy bueno, muy creativo y lo hice. Entonces, pues tampoco, ¿verdad? Es un sano equilibrio, ¿verdad? Pero definitivamente lo que yo me he dado cuenta en estos años es que conforme me voy adentrando más a la práctica profesional y luego vuelvo a la teoría me ayuda a comprender mejor lo que ya hice en la práctica y me ayuda a hacer una mejor práctica profesional, pero me ayuda porque ya hice la práctica, no al revés. No sé si me voy a entender con esta idea. claro, claro. Sí, creo que sí. Cómo es un proceso dinámico, ¿verdad? No es un proceso que acaba Ah, con una formación en particular, sino que justamente es un proceso dinámico entre las experiencias que voy acumulando a nivel práctico, junto con lo que vamos leyendo, lo que vamos construyendo, ¿verdad? Y la integración teórica que vamos construyendo poco a poco. sí, así es, porque digamos, te quiero contar, por ejemplo, una anécdota. Cuando yo escribí esa primera propuesta, este primer modelo de orientación vocacional, un poco desde la pastoral, ¿verdad? Un poco porque trabajaba en un colegio confesional, ¿verdad? El Colegio San Francis y demás. Entonces, pues desde ahí hicimos una cohesión muy interesante interdisciplinaria y escribimos este libro, que era de orientación vocacional, ciertamente, y muchas de las técnicas que ahí salieron producto de un trabajo interdisciplinario, o sea, producto de la reflexión de un grupo de personas y de la puesta en práctica sobre todo, es decir, se escribieron después de ponerlas en práctica y con un sustento teórico. A ese momento yo todavía no había encontrado o profundizado en la teoría del life design, ¿verdad? De la construcción de carrera. Justamente esto lo publico en el 2012 y el primer congreso, vamos a hacer memoria, del Colegio Profesional de Orientación en 2014, ¿cierto? Si no me Creo que sí. equivoco. Sí, el Bueno, por último ahí, fue ¿verdad? 2017, si no me equivoco. 2018 me parece, pero sí, bueno, estamos hablando de que 2, 3 años después de que hago esta pequeña publicación, pues me encuentro con Alberto Puertas, con muchos posiblemente de los que nos están viendo, ¿verdad? Por primera vez, y pues él nos regala, ¿no? En la ponencia, en la memoria del Congreso, para quien guste buscarla, está en la memoria, un riquísimo resumen, ¿verdad? De esta teoría del life design y de la construcción de carrera, y empiezo a profundizar más. Pues que aunque me topo con que muchas de las cosas que ellos plantean, yo ya las estaba haciendo, ¿verdad? Yo ya las había empezado a hacer desde la práctica. ¿Por qué? Porque criterio profesional, porque tenemos una formación y porque sabemos lo que es la orientación vocacional y porque al encontrarnos con la persona podemos encontrar un camino para orientarla, ¿no? Y Claro. entonces, qué fue lo que ahora encontré? Un sustento teórico mucho más profundo a lo que ya hacía. Y yo diría que me atreví un poco a ser creativo, y esa sería otra recomendación, seamos creativos, seamos creativas. Te voy a poner un ejemplo. La teoría que Puertas nos plantea en este congreso era muy desde la orientación individual, si te recuerdas, ¿verdad? Nos hablaba Claro. de la entrevista a profundidad, nos hablaba algunas preguntas claves, ¿no? Recuerdo que el personaje favorito de infancia, la persona a quien admiro, eh, con quien me identificaba, en fin, muchas proyecciones en esa línea de la infancia y demás. Pero mucho para trabajarlo a nivel individual, ¿verdad? Y en efecto yo lo he aplicado a nivel individual, eh, sobre todo en lo que es los últimos años de secundaria y la universidad, ¿verdad? Creo que ahí es donde más lo he aplicado. Diríamos de noveno hacia adelante, funciona bastante bien estas preguntas, por lo menos desde mi experiencia. Y en la universidad, genial. Ahora, yo me encontré un reto porque yo tenía orientación pues colectiva, ¿no? Tenía que dar clases de orientación, ¿no? Y yo decía, ¿cómo hacer esto con un grupo de 30, 35 personas, ¿verdad? Evidentemente no los puedo entrevistar uno por uno y evidentemente no puedo escuchar las 35 historias favoritas de la infancia, programas favoritos de televisión, no me daría el tiempo, ¿verdad? Y no sería tampoco una dinámica propia de un grupo. Y se me ocurrió entonces
pues hacer primero un trabajo, no es que descubrir la agua tibia, ¿no? O sea, a partir de lo que nos formamos en la universidad, pues entonces dije, bueno, vamos a hacer un trabajo primero individual, ¿no? Entonces, un primer momento individual en donde cada uno en un papel escribía, ¿no? Su personaje favorito de infancia, su programa, bueno, en fin, por ahí anda, ahí está la técnica, ahí la pueden leer en el blog con detalle. Y luego entonces yo me llevaba los papeles, pero en una segunda clase pasábamos a un compartir, que primero lo hacíamos en pequeños grupos, ¿no? Entonces, 3, 4 compartían entre ellos y luego lo hacemos ya en el grupo grande. Y pedía 2, 3 voluntarios que quisieran contarnos, ¿verdad? Digamos, lo que escribieron, ¿no? O por lo menos parte de lo que escribieron. Y trataba de hacer un análisis, pero no tanto para exponer a la persona, esa no era la idea, me quedaba muchísimo no exponer a la persona, sino más bien para ejemplificar cómo cada uno podía hacer un autoanálisis de lo que había escrito. Y después, eso sí, me llevaba los papeles y era bastante trabajo, les voy a decir por qué. Intentaba, entre una lección y otra, intentar por lo menos ojear, por lo menos tratar de ver lo que ellos habían escrito, ¿verdad? O lo que habían dibujado, para se los ponía a dibujar, por ejemplo. Pero esto también, ¿por qué? Te voy a decir, porque yo podía localizar ahí casos de orientación individual. Entonces, claro, me llevo los papeles, no es que los reviso, no es que les pongo una nota, no es que los no tenemos tiempo, ¿verdad? Estamos claros, en un colegio hay 1000 cosas que hacer, pero por lo menos los voy hojeando, ¿verdad? Luego a la siguiente clase los devolvía, los papeles tenían nombre, por supuesto, ¿verdad? A la siguiente clase los devolvía, también lo hacía porque sabemos que si no los recogemos, a la siguiente clase no los van a llevar, ¿verdad? Más o menos esa ha sido mi experiencia, creo que Por supuesto. pueden compartir eso conmigo también, ¿verdad? Pero yo decía que era por eso, pero además era para poder hojearlos, por supuesto que les decía que los iba a leer, les pedía ese permiso, ¿verdad? Ellos sabían que yo iba a leer los papeles y podía encontrar casos en donde definitivamente decía la persona necesita asesoramiento individual, ¿verdad? Entonces lo llamaba y hacemos un proceso individual a profundidad, ya con la entrevista en forma, con las preguntas que plantean la técnica. Y en la clase no es que hacíamos todas las preguntas, sino que hacíamos solo algunas, pero se hacía una dinámica grupal muy interesante. Entonces vemos cómo una teoría que está planteada en principio desde el punto de vista individual, un asesoramiento face to face, ¿verdad? Uno a uno, se puede llevar a un grupo de 35 o 40 personas. ¿Cómo? Siendo creativos y confiando en el criterio profesional, ¿verdad? Y Jorge, te cuento que leyendo y leyendo, leyendo, me encuentro que aquí en Italia el boom, ¿verdad? Ahora se llama la orientación narrativa. Y es muy Narrativa. interesante incluso, narrativa, sí, y es muy interesante incluso porque hacen un enfoque específicamente con la orientación narrativa para personas migrantes. Claro, aquí la realidad migrante es muy fuerte y, por ejemplo, el tema de que quien migra no sabe italiano. Entonces, esto ya es una gran barrera, ¿verdad? Imagínate llegar a un país y no hablar el idioma, ¿verdad? La puerta de entrada al país, ¿no? Por supuesto. Pero es muy interesante porque la orientación narrativa se basa justamente en el relato de la persona, de su vida, de su trayectoria de vida. Y una de las principales recomendaciones que dan los profesionales de la orientación aquí en Italia con la orientación narrativa es empezar por lo escrito, ¿verdad? Porque la persona tal vez va a ser más fácil escribir una historia, contar un cuento, hacer un dibujo, escribir 3 líneas, que tal vez una entrevista, ¿verdad? O que tal vez exponerse a un grupo. Claro. Entonces, nuevamente me encontré con ese fenómeno de lo que yo ya hacía años anteriores. Resulta que vengo al otro lado del mundo y me doy cuenta que están haciendo una teoría de eso. Y eso lo que me confirma es que en Costa Rica estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y que me confirma que la teoría sale de la práctica. Pero tenemos que creernos, la verdad. No es Por hacer supuesto. algo porque sí, ¿verdad? Tenemos que tener el fundamento teórico, pero de la práctica podemos hacer teoría. Y no creas, ese es mi objetivo un poco también, ¿verdad? El reto que me planteo es, bueno, ahora sí vamos a hacer una teoría, ¿no? Ahora sí vamos a intentar hacer un modelo un poquito más profundo a partir de la experiencia. Vamos a ver cómo nos va. No es algo que va a salir de hoy para mañana, pero creo que lo podemos hacer, ¿verdad? Es una Y invitación muy valiosa a sistematizar, definitivamente, Mau, porque eso. en eso sí nos quedamos muy cortos, definitivamente. Quizá también, Yo creo que hay cosas interesantes, ¿no? Yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar directamente para el Ministerio de Educación Pública como un profesional contratado por el MEP. He podido dar asesorías al Ministerio de Educación Pública, compartido con los colegas desde ese punto de vista. Eh, pero yo creo que el MEP hace cosas interesantes. Por ejemplo, esos encuentros, me corrigen el nombre si no lo manejo bien, pero para compartir las buenas prácticas, ¿no? Creo que por ujú, ahí claro, anda. Y yo creo ese que es son el término, experiencias claro. riquísimas. Compartir lo que se hace bien.
Si algo me sale bien, ¿por qué no compartirlo con los colegas, verdad? Compartiéndolo con los colegas, la próxima me puede salir mejor y me pueden dar mejores ideas, ¿verdad? Y sabemos, creo que algo que quiero decir definitivamente es que sabemos que la teoría es muy bonita. Lo que está en los escritos, en los libros, en los autores es muy bonito. Y sabemos que la realidad no va a calzar con la teoría nunca, sino Por que, como nos supuesto. dice Sádica, ¿no? O sea, la teoría es para darnos herramientas para comprender mejor el fenómeno que se ve en la realidad. Así es que con esa libertad y ese criterio profesional, eh, creo que incluso podemos pasar no solo de lo que me dijiste al principio, ¿no? Pasar de la teoría a la práctica, sino yo doy un paso más, pasar de la teoría a la práctica y de la práctica a hacer teoría. Yo creo que ese es el reto que deberíamos de plantearnos hoy en día en Costa Rica, ¿no? Es el reto que personalmente yo como profesional me estoy planteando y que le quiero plantear a los colegas y las colegas por acá, ¿verdad? Por medio de tu curso, Jorge. Genial, y es un gran reto. Sin embargo, lo pongo así porque justamente la culminación de este curso es plantear una propuesta de proceso de orientación vocacional. Ellos escogen la población con la que van a trabajar, escogen la Sí, duración del proceso, ¿verdad? Escogen sí, si quieren hacer, si dirigir el proceso a una población muy, muy específica, ¿verdad? Por ejemplo, hemos tenido procesos para adolescentes madres, ¿verdad? Procesos de orientación exacto. vocacional para adolescentes madres. Bueno, es una población con características muy específicas y eso hace que sea muy interesante y los resultados también son muy ricos por lo mismo, porque justamente muchas veces nosotros no nos hemos planteado la necesidad de hacer ese tipo de procesos y bueno, en las 7 ediciones que tenemos de este curso nos hemos topado con cosas muy bonitas y muy interesantes, pero quisiera, Mau, desde su experiencia, que muchas veces sé que le tocó graduar varias generaciones, por ejemplo en el San Francis, ¿verdad? Tenerlos Claro que sí. a veces desde noveno. eh, Plantear estos procesos de orientación para que sean lo más completos posibles eh, y saber que contamos con un tiempo definido para realizarlo, saber que contamos con una lección, como usted lo decía ahora, para realizarlo. ¿Qué otras recomendaciones podría darles para el planteamiento justamente de esta propuesta en particular desde su experiencia? Bueno, ahora que me haces la pregunta, me vienen a la mente dos recomendaciones. La primera, cuando decías procesos, ¿verdad? Y me encanta esta tarea que dejas como final del curso, porque justamente de ahí es que puedes ver la teoría, ¿no? El discurso que traíamos antes. Cuando decías procesos, la primera palabra que viene a mi mente es objetivos. Yo trato de enseñar siempre en las clases de la universidad, si algún estudiante que he tenido en la U me está viendo, no me deja mentir, es que planteemos buenos objetivos siempre. ¿Por qué? Porque si tenemos buenos objetivos, todo lo demás va a caminar, aunque nos equivoquemos en una técnica, aunque nos equivoquemos en un tiempo, pero si los objetivos están claros, las cosas van para adelante. En cambio, aunque tengamos la mejor técnica, aunque tengamos los mejores materiales, los mejores recursos tecnológicos, si se quiere, si no tenemos objetivos claros y bien planteados, no camina nada. Sí, Entonces, por la primera supuesto. recomendación es centrarnos atención, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Para quién? ¿Cuál es el producto final que queremos llegar, verdad? Y objetivos, comisión de proceso, ¿no? Que en eso hay que creernos como orientadores y orientadoras, realmente creámosla, lo sabemos hacer muy bien. Yo diría que inclusive es una fortaleza frente quizás a otras disciplinas de la educación y de las ciencias sociales. Y quizás compartimos esa fortaleza también sobre todo con los educadores, me parece. Eh, pero tenemos que creérnosla, ¿no? Entonces, objetivos claros, eso sería lo primero. Un tip, ¿verdad? Abriendo paréntesis, un tip que podría dar es compartir los objetivos con los estudiantes. Verás que yo lo hago bastante a menudo. ¿A qué me refiero? Llego a una clase y les digo, bueno, hoy vamos a hacer una actividad, no les voy a decir la actividad todavía, les voy a decir el objetivo. Al final de esos 35, 40 minutos, mi objetivo es que logremos llegar a esto. Y ya ellos entonces saben que lo que van a hacer tiene una razón de ser, porque me pasa mucho que con los adolescentes, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Que si ellos no encuentran un sentido de lo que van a hacer, ah, ¿para qué lo vamos a hacer? Ah, qué pereza. Y para uno puede tener todo el sentido del mundo, Sí, ¿verdad? claro. Pero si ellos no le encuentran sentido, no lo van a hacer, ¿verdad? O lo van a hacer obligados o simplemente no lo van a hacer, ¿verdad? Conste, aún diciendo el objetivo de los 35, no era que me llegaban 35 escritos excelentes, ¿verdad? Es decir, uno conoce la población con la que trabaja, ¿no? Pero mejoraba considerablemente la producción grupal. ¿Por qué? Porque sabían lo que tenían que hacer. Entonces, yo creo que lo O primero sabían el sería para qué. sabían el para qué. Has dicho exactamente algo que es muy, muy importante, ¿verdad?
Y entonces, al saber para qué, las personas pues entran como en otra nota, ¿no? Y te colaboran más. Entonces, esa sería la primera recomendación, poder realmente tener objetivos claros. Y la segunda se me fue, pero ahorita, si me recuerdo, Ahí regresa. ahí regresamos, sí. Sí, sí, porque no, en este momento no recuerdo, pero bueno, si Ok. no, ahorita Bueno, no, pero volvemos. ahí regresa. Ya me Justamente, acordé, ya me ok. acordé. Ya me acordé que he dicho. No, la segunda que me ha servido muchísimo, la verdad, es escribir. Te voy a decir por qué, me Ok. acaba de pasar, ¿no? Era para darles el ejemplo. Los que me conocen saben que de pronto mi memoria corta es poca, ¿no? La memoria a corto Acabamos de tener un plazo. excelente ejemplo, exacto. Acabo de tener un excelente ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues escribir, definitivamente. Creo que esto se ve mucho en la orientación individual, ¿verdad? Yo por lo menos soy de los que cojo un cuaderno, literalmente un cuaderno, y en la orientación individual le digo a la persona, mira, voy a escribir las cosas que hablamos, es para yo recordarlo, porque yo soy muy olvidadizo, y pues empiezo a escribir lo más importante, ¿no? Y después, antes de volver a la siguiente sesión, repasar sobre lo que escribí y continuar, ¿no? Podríamos hablar del expediente acumulativo si lo queremos hacer de una forma más, queremos hablar de una forma Más más técnica, técnica. más formal. Ujú. Sí, más técnica, exactamente. Pero en lo grupal también se vale. O sea, en lo grupal cuesta un poco más, pero llevar una bitácora, ¿no? Hablemos términos un poco más técnicos, ¿no? Una bitácora, ¿no? De lo que hacemos y escribir. Bueno, hasta aquí llegamos, este estudiante hizo tal comentario, mejor voy a hacer una observación sobre este otro. Cuando reviso los escritos que me hacen, este estudiante en la lista, yo siempre tenía las listas de grupos, ¿no? Entonces pedía las listas de los grupos y las tenía súper marcadas por colores, con palabras claves, asteriscos, círculos, ¿verdad? Entonces, a este quiero llamarlo individualmente, a este le voy a preguntar a la próxima clase tal cosa. Este comentario, vamos a darle seguimiento, ¿verdad? O bueno, este más bien está trabajando muy bien, o, ¿verdad? Entonces, Ujú, escribir claro. sería la segunda recomendación. No confiar demasiado en la memoria. No sé si este consejo lo estoy dando, me lo estoy dando a mí mismo, ¿verdad? Pero quizás que No, a mí algún me colega sirve, le es un pueda consejo, servir, ¿verdad? a mí me sirve, yo soy el primero que le sirve ese consejo, definitivamente. Sí. Lo sé, hemos trabajado muchos años juntos desde el Por tiempo de supuesto, universidad. por Creo supuesto, que desde ahí lo encontramos juntos, ese consejo. exactamente, escribir. De hecho, Sí. justamente Mauricio fue el que me introdujo al uso de la agenda, porque me costaba muchísimo el tema de la organización y Mau toda la vida, por esta misma situación, se ha Sí, valido así es. ¿verdad? De la agenda. Hasta Eh, el día de hoy, Jorge, hasta el día de hoy. por supuesto. Otra cosa, Mau, eh, normalmente justamente con el tema de los procesos, y ya lo hemos hablado en algún momento, los procesos usualmente tienen que seguir una serie de etapas, ¿verdad? Usualmente tienen que Sí, tener un hilo conductor, una columna así es. vertebral. En una N cantidad de sesiones andamos buscando un objetivo, ¿verdad? Puede ser abordar desde diferentes aristas un mayor autoconocimiento o puede ser en una segunda etapa estar trabajando con elementos de conocimiento del medio o diferentes objetivos. Eh, ¿Qué recomendación les daría para efectos de armar como una estructura base sobre la cual se va a realizar este proceso de orientación vocacional? Eh, ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo lo ha hecho usted? ¿Verdad? Y cuáles serían entonces como algunas recomendaciones para efectos de, como usted decía, tener claro qué es lo que ando buscando, cuáles van a ser los objetivos en cada momento del proceso? Bueno, esto que me estás preguntando es lo que los autores llaman la planificación estratégica, ¿verdad? Hay que recordar que la estrategia es justamente la manera en cómo yo quiero alcanzar los objetivos. Ojo, no es la técnica, ¿verdad? La estrategia puede ser, por ejemplo, ahorrarme tiempo eh, al ponerlos a todos a escribir. Yo no puedo decir, se pasaron una clase, pero me ahorré tiempo. ¿Por qué? Porque estratégicamente cada uno tuvo ya su producción individual y podemos continuar con otra cosa, por ejemplo. Eso es la estrategia, ¿no? Un pensamiento estratégico. Entonces, lo primero es cuál va a ser la estrategia. Para poder hacer una estrategia tengo que ver cuáles son los recursos con los que cuento. Como vos decís, una lección a la semana que a veces no es real, ¿verdad? Porque viene semana de evaluación, porque viene feria ocasional, porque viene la Semana gira, cívica, exactamente. semana, sí. Es decir, una serie de cosas de que la vida institucional que al final nos reducen muchísimo el tiempo y todos lo sabemos y todos lo hemos experimentado. Bueno, ¿cuáles son los recursos con los que tengo? Posiblemente de los 8 o 10 grupos que tengo a cargo,
no con todos los grupos logre la misma cantidad de sesiones. Esto es normal, ¿no? Esto es el día a día. Entonces, la estrategia me da para decir, bueno, con un grupo, porque siempre me tocaba los lunes a las 8 de la mañana, por decirte un ejemplo que me ha pasado, y los lunes a las 8 de la mañana era el acto cívico de lo que fuera en la semana, ¿verdad? Por ejemplo, siempre perdía con ese grupo, ¿no? O sea, pues no perdía, invertía, ¿no? En llevar el grupo al acto cívico, pero Por no teníamos el supuesto. espacio, ¿no? De la orientación colectiva. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Cuando los veo, lo aprovecho al máximo. O sea, y tratar entonces de tal vez cambiar la técnica, cambiar la metodología para que si lo veo una vez al mes, 2 veces al mes ese grupo, pues aprovechar al máximo ese tiempo contra tal vez el que lo veo todas las semanas porque me toca en otro horario donde difícilmente perdamos clases. Por ponerte un ejemplo, ¿no? De lo que pasa en la vida institucional. Entonces, teniendo claro los recursos y la estrategia y los objetivos, como ya les decía, pues ahora sí, irme a las técnicas y poder disfrutarlas. Yo creo que esa sería la otra recomendación. Yo disfruto mucho cuando trabajo con grupos, cuando trabajo con estudiantes, ¿verdad? Bueno, la orientación vocacional es mi pasión, ¿verdad? En ese sentido. Y reírse con ellos, disfrutar con ellos, ¿verdad? Ser flexible, ¿verdad? Si de pronto pusiste en una técnica una indicación y no la cumplieron, pero la estrategia se está cumpliendo, vamos, no importa, ¿verdad? Cambiamos. Me ha pasado con grupos que he tenido que cambiar absolutamente toda la técnica porque simplemente no me responden, pero de alguna u otra forma, ¿verdad? Eh, y relajándome un poco, ellos se relajan también y al final logramos el objetivo, Sí, cambiando la estrategia, ¿verdad? Entonces creo que eso también sería importante. Eh, la planificación estratégica es simple, sencillamente una guía, como para saber por dónde. Simple y sencillamente es eso, es una luz, como para no perdernos en la oscuridad. Pero de nuevo, la práctica va a salirnos diferente. sí, Y claro, relajarnos. Y claro. disfrutarlo. Yo creo que el último consejo sería, si no disfrutamos lo que hacemos, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Verdad? No quiero decir que no haya momentos difíciles, ¿no? O sea, vos y yo de tantos años hemos compartido, ¿no? Frustraciones con grupos que tal vez no nos sale, con personas que le hemos intentado por aquí, por allá. Esto es normal también. Yo creo que se trata de no creernos súper seres humanos, súper profesionales, salvadores del mundo, que es un complejo muy de nosotros profesionales en orientación. Creernos que vamos a salvar a todos y, bueno, lastimosamente hay personas que no quieren ser salvadas, ¿verdad? Eso todos lo decimos, pero es muy duro cuando lo vivimos en la realidad, ¿verdad? Y hay grupos de grupos, ¿verdad? Hay grupos como decís que he cogido desde noveno, he graduado en quinto año y que uno se siente, ¿verdad? Que hizo clic con ese grupo. Con otro grupo tal vez, con algunos hace clic, pero como grupo no siente esa cohesión. Por Normal, supuesto. normal, ¿verdad? Disfrutar lo que hacemos, ¿verdad? Y si no nos salió, pues pensamos de una forma diferente y lo volvemos a intentar. La Vamos, más última bien, recomendación, trabajo en equipo. Trabajo en claro. equipo. O sea, si tenemos departamento, apoyémonos, compartamos ideas. Si no tenemos departamento, bueno, con los colegas, educadores, profesores guías, etcétera, ¿verdad? Compañeros de universidad, ¿cuántas veces vos y yo nos hemos llamado, ¿verdad? Para compartir alguna idea, Por supuesto, trabajando sí. en mundos diferentes quizás, pero buscando la colaboración. Yo creo que esas son recomendaciones. No sé si te respondí la pregunta, la verdad, pero Sí, no, es lo claro, que me claro. hace en este momento decir. Sí, no, y de hecho que quizá para aprovechar que lo que ellos tienen que presentar específicamente es una propuesta, pero hay que entender Sí, justamente que una propuesta es eso. En la práctica, ya pasándolo a la ejecución, es algo dinámico y nunca lo logramos cumplir necesariamente al pie de la letra. Muchas veces tenemos que regresar sobre la planificación, cambiar algunas cosas. Como decía usted, con un grupo pude trabajar todas las sesiones y con otro grupo pude trabajar 2 sesiones y tengo que acomodarme a eso y ver cómo lo resuelvo. Entonces, así una, es. una propuesta es eso, es una propuesta, pero es una construcción que es muy dinámica y que no deja de construirse, ¿verdad? A lo largo del proceso. Sé lo que quiero lograr, pero la forma en que lo voy a lograr no necesariamente está clara, ¿verdad? Tengo una Y no noción de necesariamente es la cómo, misma con todos los grupos. no necesariamente es la misma con todos los grupos. Probablemente tenga que trabajar con algunas personas de forma más individual. Bueno, eso es Así algo que es. la realidad nos demanda y prueba de ello es que los planes de los departamentos de orientación este año se vieron Bueno, seriamente afectados, por supuesto, por la situación que tenemos. Y la gente igual está haciendo cosas muy creativas de forma virtual y muy interesantes. Y justamente eso es, ¿verdad? Es algo dinámico y nos tenemos que acostumbrar a la incertidumbre de la que tanto hablamos en el curso y relacionado con la toma de decisiones. Bueno, en nuestros propios procesos y nuestras propias propuestas tenemos que asumir la variable de la incertidumbre
y construir sobre eso, ¿verdad? Jorge, con esa área incertidumbre te agrego algo más y es que a mí me ha pasado mucho, ¿no? Hablo de mi experiencia personal, profesional en este caso, pues es el duelo, ¿no? O sea, hay que hacer pequeños duelos. Quizás te habías preparado un material, quizás habías buscado un recurso tecnológico que no es tan fácil de conseguir, quizás habías buscado el tiempo y ese día, qué sé yo, tembló y vamos para la casa, o llovió y ya no Se fue puedes la usar el luz, recurso que se tenía, se cayó el fue la internet. luz. Ujú. Los muchachos venían que me pasaba, ¿no? Venían de la clase de matemática, les habían dado el examen y bueno, ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Hacer catarsis, hablemos de la situación del examen y bueno, también eso es orientación, ¿no? O sea, también eso debe Claro, ser el rol orientador en el colegio, ¿no? Y es un duelo, ¿no? O sea, porque tal vez tenías en tu mente un plan perfecto de cómo iban a salir las cosas y las cosas salieron totalmente diferentes. Eh, Dejarse llevar, ¿verdad? Dejarse llevar por la situación, teniendo claro la estrategia, el objetivo, me puedo dejar llevar. Porque de alguna forma yo soy el que estoy guiando el proceso y voy a encontrar la manera en esto del examen de matemáticas, que te doy un ejemplo que me pasó no una, mil veces, ¿no? Creo que a todos los colegas nos ha pasado. ¿Cómo ligar eso con la estrategia y el objetivo que me tenía? O cómo entender que eso es más importante que la estrategia que y el lo que objetivo que tenía, tenía. claro, por supuesto. Es la necesidad del grupo, ¿no? Pues es un dejarse llevar con una guía, que es la planificación estratégica, pero aceptando los duelos de las cosas no van a salir como yo lo planifiqué. Las propuestas nunca salen como están en el papel. Esto hay que tenerlo claro, ¿verdad? Sí, Y con eso sobre la mente podemos caminar más tranquilos. claro. Mau, para finalizar, me gustaría que nos comente un poco qué es lo que se van a encontrar los colegas cuando ingresen justamente en la lección de hoy a su blog. Un poco con qué se van a topar con este tema de las 30 técnicas que usted nos está compartiendo. Claro, Jorge, no, más bien gracias por compartir. Lo primero del blog se llama Vida y Trascendencias, es que se van a encontrar varias entradas de la vida y de la trascendencia, como lo dice el nombre, ¿no? De las cosas que para mí son trascendentes. Entre ellas está la orientación vocacional, van a encontrar varias entradas sobre orientación vocacional, pero no solamente, ¿verdad? También hablo del tema de los migrantes, también hablo de espiritualidad, también hablo de vidas de esperanza, en fin, Ujú. de lo que me gusta escribir, ¿no? Es una página muy personal, pero específicamente en esta entrada que escribí por los 15 años de ejercicio profesional se van a encontrar con las 30 estrategias que a mi criterio son las que más me han funcionado, no necesariamente que las he aplicado siempre como dicen ahí, lo que venimos hablando, ¿verdad? Quizás es la mejor redacción que encontré en el mundo ideal y que Ujú. tal vez no se van a llevar a cabo en la idealidad, ¿no? En que están escritas, pero están hechas para que la persona pueda eh, mejorarlas, adaptarlas, ¿verdad? Recrearlas, utilizarlas como una herramienta dentro de una visión de proceso, lo que hemos venido hablando. Se va a encontrar con estrategias desde preescolar. He tenido la oportunidad de trabajar con maestras de preescolar. El tema de orientación vocacional, una experiencia deliciosa, ¿verdad? Muy linda. Primaria también, algunos talleres de orientación vocacional que hemos podido hacer en primaria, pero el grueso va a estar en secundaria, porque mi trabajo principalmente ha sido en secundaria, ¿no? En colegio. Y también hacia el final, un par de técnicas que también se pueden aplicar a nivel universitario, porque también tengo una experiencia en la parte universitaria. Incluso muchas técnicas de colegio se pueden aplicar también en la universidad. Entonces, se van a encontrar primero con una introducción donde explico un poco lo que estamos hablando y después enumeradas de la 1 a la 30 esas técnicas desde preescolar hasta la universidad. Esto en esta entrada en específico. Y si gustan, pueden ver otras entradas y pueden compartir un poco mi pensamiento. Y si quieren escribirme algo por ahí, pues serán bienvenidos y bienvenidas, que para eso es también un blog, ¿no? Claro. Eh, Muchísimas gracias, Mau. Más bien, estoy seguro que justamente ahora que los colegas están planteando sus diferentes propuestas, de fijo se van a dar una vueltita por el blog. Y yo que ya estuve por ahí viéndolo y que también conozco el libro que también usted había publicado, que iba muy un poco en la línea también de Sí, recopilar técnicas. eh, así es. Sé que les va a ser de mucha utilidad. Y la invitación también justamente es a hacer eco de las palabras que decía Mauricio, que es que sistematicemos, que nos la creamos, que sepamos que tenemos criterio y si hemos sido creativos y le hemos dado forma a una técnica, a un instrumento, a una guía de entrevista,
es algo que podemos compartir, no solamente en las buenas prácticas que mencionaba Mau, que muchas veces se hace a nivel del Ministerio de Educación Pública, sino que eventualmente se pueden convertir en una ponencia, en un congreso, o el compartir con otros colegas. Sabemos que lo hacemos con una lógica de proceso, sabemos que no es activismo, no es me encontré esta técnica y la aplico y ya, todo tiene una lógica y sabemos para qué lo estamos haciendo, pero compartir es algo que nos ayuda muchísimo. Yo creo que si la mayoría de nosotros sistematizáramos y pudiéramos compartir las cosas, probablemente tendríamos muchas más herramientas disponibles a nuestra disposición para hacer procesos de mucha calidad, ¿verdad? Comparto totalmente esa visión, Jorge. Muchas gracias, Mau, por el espacio. Con gusto. Que estén bien. Hasta luego. Y pura vida. Pura vida, excelente. Una palabra que se topa muy poco por allá, ¿verdad, Mau? No, del todo no se topa uno con esa palabra, por eso uno cuando tiene la oportunidad la dice. Excelente, excelente. Muchas gracias por su atención. Esperamos entonces que al igual que las otras dos entrevistas de esta lección, todo eso nos sirva para reflexionar un poco sobre la práctica y sobre cómo queremos dirigir entonces nuestros propios procesos, nuestras propias propuestas. Muchas gracias.